Todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. Fíjense, todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. Todo. Quiero comenzar con una pregunta a cada uno de ustedes. A ver, ¿creen que Dios responde todas nuestras oraciones? Ahí dice, todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Creemos o pensamos que Dios contestará todas nuestras oraciones? Porque existe hoy día, mis hermanos, una serie de doctrinas, de enseñanzas que parecen bíblicas, que parecen muy bíblicas, pero al compararlas realmente con la Biblia, no encontramos nada de bíblico en ellas. Ya hemos hablado a veces aquí de algunas de ellas. Lo decreto, lo ordeno, lo ato, lo desato, etcétera, etcétera, etcétera. Y un montón de tonterías más que escuchamos hoy día por las diferentes redes y medios, en muchas congregaciones, en muchos lugares. Miren, todas esas doctrinas, enseñanzas, ocasionan actitudes y comportamientos en las personas, en la iglesia, que generalmente Dios rechaza. Algunas de esas doctrinas y comportamientos son como, por ejemplo, el orgullo. Yo sé que algunos de ustedes han escuchado, yo lo he escuchado en las redes, algunos que dicen, tuve que enojarme con Dios porque no respondía a mis oraciones. No entiendo por qué Dios no responde mis oraciones. Si yo soy un hombre fiel a Dios, amo a Dios, leo la Biblia, oro, voy a la iglesia, diezmo, ofrendo, y Dios no responde mis oraciones. No entiendo qué está pasando. Ahora, ¿desde cuándo acá nosotros los hombres llenos de pecado, de maldad, de tantas cosas, podemos reclamarle a Dios por las cosas que Él hace? ¿De cuándo acá? Pero ¿saben, mis hermanos, por qué ocurren esas cosas? Sencillamente por el montón de doctrinas o enseñanzas que se han introducido hoy día en las congregaciones y en las iglesias y que no, repito, no son bíblicas. Muchas veces, mis hermanos, lo hemos dicho, lo hemos enseñado, que una mala interpretación, una mala tergiversación de un texto bíblico hace más daño a una congregación que beneficio. Hace todo lo contrario. Y por esa razón, mis hermanos, hay muchas personas que se sienten confundidas. ¿Y saben qué pasa? Resultan yéndose de las iglesias. Porque sencillamente, mis hermanos, se sienten engañadas, se sienten manipuladas y traicionadas. Pero recuerden algo, Dios nunca engaña, Dios nunca manipula. Engaña al hombre, manipula al hombre, pero no Dios. Pero muchas de esas personas, repito, se sienten engañadas porque han sido adoctrinadas con estas cosas que no son bíblicas. A ver, pregunto, ¿hay en alguno de ustedes alguna oración, alguna petición, algún ruego que ustedes han estado pidiendo por años, tiempos, y no reciben ninguna respuesta? ¿Cierto que sí? Eso, mis hermanos, es la prueba inequívoca de que Dios no contesta todas nuestras oraciones, por lo menos
de la forma en que nosotros queremos, ¿verdad? Porque Dios sí puede responder las oraciones, pero de la forma contraria a lo que nosotros decimos. Porque no olvidemos que un no también es una respuesta, ¿verdad? No es como nosotros queremos. Ahora, si nosotros interpretamos este texto literalmente como está ahí, pues la pregunta, mis hermanos, que nos debe surgir es, si yo he pedido, ¿por qué no lo he recibido? Porque dice, todo lo que pidéis, lo recibiréis. Entonces, nos hemos preguntado, ¿por qué si yo he pedido, por qué no recibo entonces? Algo debe estar mal. Mis hermanos, resulta que dentro de los diferentes idiomas o lenguajes que existen en el mundo, ese mismo lenguaje tiene diversas maneras de expresarse o diversas maneras de expresión que se llama en gramática figuras literarias. ¿Han escuchado? Las figuras literarias existen en el mundo. Recuerda que una de las reglas de la hermenéutica, cuando hicimos el curso de hermenéutica, recuerdan que, por ejemplo, hablamos de una que se llamaba la prosopopeya, los que, bueno, algunos no estuvimos en ese tiempo, ¿no? Pero la prosopopeya es una figura literaria. Esa figura literaria enseña a mis hermanos que le podemos atribuir cualidades inanimadas a seres animados o cualidades racionales a seres irracionales. Repito, es una figura literaria. Por ejemplo, ¿han escuchado ustedes decir, las paredes tienen oídos? ¿Cierto? Una figura literaria. El sillón nos invita a descansar. Figuras literarias. Dicen, tengo un filo que si me agacho me corto. Algunos están así ahorita, no se van a agachar. Figuras literarias, mis hermanos. El invierno va a tocar a tu puerta. Todas esas son figuras literarias, repito, que están en todos los idiomas, en todos los escritos. Existen un montón de figuras literarias. Metáfora, símil, comparación, hipérbole, metonimia, etcétera, etcétera, etcétera. Una de esas figuras literarias se llama sinécdoque. Y esa figura literaria enseña que podemos llamar un todo por la parte o una parte por el todo. Figura literaria, por ejemplo, cuando decimos o cuando dice la Biblia, el hombre es mortal. ¿Está hablando de quién? ¿De un hombre o de los hombres? De los hombres, ¿verdad? El hombre es mortal. No se refiere a un solo hombre, se refiere a todos los hombres. Cuando dice el hombre es pecador, ¿a quién se refiere? ¿A un hombre? No, a todos los hombres, ¿verdad? Figuras literarias. Miren, toda Colombia se va a paralizar por el partido Colombia-Brasil. La pregunta es, ¿toda Colombia? ¿No? ¿Verdad? Pero así se dice, ¿cierto? Toda Colombia, sobre todo los locutores, ¿no? Toda Colombia está paralizada. Mira, hay personas que no les importa un partido de fútbol, ni saben quién está jugando. Figuras literarias, mis hermanos. Otra, Edguitar, lo llamé como 1000 veces. No me contestó. ¿Lo llamé 1000 veces? No, ¿verdad? ¿Qué significa? Muchas veces. Recuerden, son figuras literarias que encontramos también en la Biblia. Ahora, ¿para qué esta explicación? Esto no es una clase de gramática ni de lenguaje. ¿Para qué toda esta explicación? Pues para que podamos entender, mis hermanos, que en la Biblia, repito, en la Biblia también encontramos figuras literarias. Y por eso es importante estudiar la palabra de Dios, escudriñarla, prepararnos. ¿Para qué? Para no incurrir en estos errores que están incurriendo hoy día. Yo quiero pensar que esas personas lo hacen, repito, por ignorancia, por desconocimiento, y no que lo hagan, que será gravísimo, con conocimiento de causa. Así que, mis hermanos, habiendo entendido esta introducción,
me permito informarles que el texto que leímos al inicio es eso, una figura literaria, una sinécdoque. Vamos a ver un ejemplo. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Dice en el verso 1 lo siguiente, miren. Aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Fíjense, todo el mundo debía ser empadronado. La pregunta es, ¿todo el mundo? O sea, ¿todos los países del mundo tendrán que ir a ser empadronados? No, ¿cierto? ¿A quién se refería aquí? Al pueblo que estaba gobernado por ese Augusto, ¿verdad? No se refería a todo el mundo. Una figura literaria. Normalmente los escritores acostumbran a hacer esas cosas, pero aducen que, pues, que la persona entiende, que la persona puede estudiarlo y entenderlo, ¿verdad? Solo se refería a la región donde Augusto César gobernaba. ¿Entienden? Figura literaria. Ahí todo el mundo no significaba todo el mundo, sino, ¿cierto?, una parte pequeña, una parte específica. Vamos a mirar un texto en Mateo, Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, verso 21 dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Fíjense, todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Aquí en el texto, mis hermanos, lo que el Señor está haciendo es enseñándonos a tener que fe. El contexto de este tema, de este texto, habla cuando el Señor Jesús se acercó a una higuera, ¿recuerdan? Y la higuera no tenía fruto. Entonces el Señor, ¿qué dijo? Dice que el Señor maldijo esa higuera. Ahora, algunos interpretan este texto y enseñan que el Señor allí nos estaba dando autoridad para poder maldecir. Nos estaba dando el poder en nuestra boca para poder hacer las cosas, para traer las cosas a vida. Que nos estaba dando la autoridad y el poder para poder decretar. Algunos han llegado al extremo a decir que nosotros tenemos poder creativo en nuestra boca. ¿De dónde acá se le ocurre a alguien decir que nosotros, los seres humanos, tenemos poder creativo? Ah, pastor, pero es que la Biblia dice que podemos llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Dice así eso? No dice eso. Léalo bien. Tal vez lo están leyendo mal. Si lee bien, se va a dar cuenta que a quién es que se refiere ahí. ¿Quién tiene ese poder? No les puedo decir la respuesta porque a muchos les gusta recibir todo masticadito, ¿cierto? No quieren escudriñar, ni estudiar, ni buscar. Por eso es que viven tantas ovejitas engañadas y manipuladas por sus engañadores, porque no quieren escudriñar. Ahí, mis hermanos, en este texto el Señor no estaba diciendo eso, no estaba enseñándonos, ni nos estaba dando poder creativo en nuestra boca. Lo que el Señor ahí está enseñando es que a tener una fe sólida. ¿Ustedes creen que el Señor estaba enseñando a que nosotros podemos mover montañas? A ver, ¿quién cree que por más fe que tengamos podemos mover 1 milímetro del cerro de Monserrate? ¿Será que Jesús estaba enseñándonos a mover esas montañas? Algunos dicen, no, pero ¿cómo se le ocurre? Eso no se refiere. Se refiere que hay montañas, por ejemplo, la montaña de la deuda. ¿Quiénes tienen deudas? ¿Quiénes tenemos deudas? Entonces, la montaña de la deuda sí podemos moverla. Podemos hacer que la montaña de la deuda desaparezca del banco. Mis hermanos, por favor, ¿han escuchado esa clase de oraciones? Resulta que por más que intercedamos, roguemos, decretemos, ordenemos, gritemos, saltemos, brinquemos,
Mis hermanos, la deuda del banco continúa estando allí. La única manera de que se aparezca es que, ¿cuál? Que pague. Que pague, ¿cierto? Es la única manera de que desaparezca. Ahora, miren, a veces, eventualmente a veces el Señor Jesús, dentro de su misericordia, dentro de su gracia, mete por allá su mano y nos saca por allá donde estamos metidos, ¿verdad? Nos saca de ahí. Pero eso no es la regla general, mis hermanos. No ocurre así. Si no pagamos, mis hermanos, y usted por más que decrete, ¿sabe qué pasa? Que la deuda va a seguir subiendo porque los intereses van a subir. Tristemente, mis hermanos, tristemente, las personas más engañadas y más manipuladas con esta doctrina son las más necesitadas. Los engañadores saben eso y lo aprovechan para mantenerlos ahí entretenidos. No se preocupe que cualquier momento la deuda va a desaparecer. Cualquier momento su cuenta bancaria va a aparecer con ceros a la derecha. Ahí se van a quedar esperando toda la vida. Porque eso, mis hermanos, no ocurre así. La Biblia, mis hermanos, no enseña eso. No existe eso en la Biblia, mis hermanos. No ocurre eso. Miren, el verso dice, y todo lo que pidierais en oración creyendo, lo recibiréis. Lo que encontramos aquí, recuerden, es una figura literaria, una sinécdoque. Ahora, ¿por qué digo esto? Miremos la Biblia. Primera de Juan capítulo 5, verso 14. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Juan. Recuerden que esta carta fue escrita por Juan, ¿verdad? Juan dice la Biblia que era uno de los apóstoles o el amado de Jesús, que estaba con Jesús a toda hora, en todo momento. Dice el apóstol Juan, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? Jesús, ¿verdad? Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Recuerden, Juan era el discípulo que se mantenía, dice que pegado al hombro de Jesús. Y él seguramente tuvo que haber escuchado decir al Señor Jesús esas palabras. Pero él entendía perfectamente que ese todo estaba limitado. ¿Por qué? Por la voluntad de Dios. Juan lo sabía perfectamente. Por eso el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe, si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. Juan lo tenía muy claro, ¿verdad? Así que todo lo que pidierais está limitado, ¿verdad? Está limitado. Si lo que estoy pidiendo está alineado, ¿con qué? Con la voluntad de Dios. De lo contrario, mis hermanos, de lo contrario es inútil. Marcos capítulo 9, verso 23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Quién de ustedes cree? Todo les es posible. Ahí dice, todo les es posible. Miren, permítanme les cuento una historia que escuché y parece ser que fue un caso real. Resulta que en una congregación de X lugar, el pastor enseñó sobre este texto. Y entonces hizo la misma pregunta, ¿quién de ustedes cree? Todos, ¿verdad? Todos creemos, hasta el diablo cree, ¿recuerdan? Entonces dijo el pastor, bueno, entonces parémonos en autoridad. Y en el nombre de Jesús vamos a decretar, vamos a ordenar, porque la palabra lo dice así, y Dios es un Dios de palabra, Dios es un Dios veraz, y Dios tiene que cumplir. Entonces vamos a decretar que todos nuestros familiares que murieron sin Cristo y están en el infierno, van a salir del infierno. ¿Por qué? Porque creemos, ¿verdad? Y dice que el que cree, todo le es posible. Ahora pregunto, ¿será que eso es posible? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no está alineado con la palabra de Dios. No está conforme a la voluntad de Dios. No es lo que la Biblia enseña, mis hermanos. ¿Recuerdan cuando Jesús contó la historia de Lázaro y el rico Epulón? ¿Qué dijo? De aquí para allá no hay tour.
Esto esto no son unas vacaciones de veraneo, no se puede, imposible. Ah, pero alguien puede decir, pero es que dice que si yo creo todo nos es posible. Todavía creen ustedes que todo nos es posible? ¿Todo será posible? ¿A qué se refiere aquí cuando dice todo es posible? Pues se refiere a una parte, recuerden, una figura literaria. Se refiere a una parte de lo que nosotros pedimos y por lo tanto esa es una figura literaria que debemos conocer. Miren, vamos a mirar ahora al final de la Biblia a Santiago. Santiago, capítulo 4. Dice, capítulo 4, vamos a leer del verso 13 al 17. Dice, vamos ahora, los que decís, aquí, los declaradores de milagros y tantas cosas. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año. Y haremos esto, haremos lo otro. En el nombre de Jesús lo declaramos, decretamos. ¿Cómo interpretarán esto los de la prosperidad? No, pues dirán como un lenguaje de fe, pero torcida. ¿Quién dijo que lo que yo confiese con mi boca, lo que yo diga, se tiene que cumplir? ¿Quién dijo eso? Fíjense, mis hermanos, cómo aquí el escritor Santiago los reprende, diciéndoles lo siguiente. Dice, y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana. Mis hermanos, fíjense cómo tiene sentido esto. ¿Acaso cuántos de nosotros sabemos lo que va a pasar con nuestra vida en 1 hora, en 2 horas, o mañana o pasado mañana? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Solo Dios. Solo Dios, mis hermanos. Dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere. ¿Dice la Biblia eso? Mi esposa les contó una experiencia que vivimos hace un tiempo. Una de esas personas, pobrecitas, engañadas y manipuladas por esos decretadores. Nos invitó, creo, a una actividad, a unos 15 años, y nosotros le respondimos, sí, claro, si Dios quiere, ya estaremos. No, ¿cómo se le ocurre? No diga eso, Dios quiere. Pero ¿y si Dios no quiere? No, Dios quiere. Mira aquí el señor Santiago reprendiendo desde ese entonces, reprendiendo esas falsas enseñanzas. Si el Señor quiere, dice, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Eso, mis hermanos, no es más que soberbia, altivez de esos charlatanes. Solo Dios conoce el futuro. Solo Dios conoce lo que nos va a pasar mañana. Nadie más. Ahora, volviendo a nuestro tema central, ¿contesta Dios todas nuestras oraciones? No, ¿verdad? No. Fíjense aquí, mis hermanos, cómo esta clase de doctrina medio torcida, desde la época de Santiago, repito, ya estaba siendo reprendida, porque es sencillamente una actitud de soberbia y de altivez. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, me compro esto, me compro aquello, lo decreto, lo ordeno, lo recibo, que bueno, un montón de tonterías. La gente, el mundo incrédulo ve esas cosas y se burlan de nosotros, se burlan del cristiano por semejantes tonterías que sacan. Como decía alguien por ahí, perdón, sofonías. Ahora, si eso fuera verdad, si esto fuese verdad, mis hermanos, entonces la pregunta es, ¿para qué Dios? Si nosotros con nuestra boca, con nuestras declaraciones, con nuestros decretos, podemos regir u ordenar el futuro, ¿para qué Dios? Pues nosotros lo podemos hacer, ¿verdad? Porque como dicen algunos, somos diosesitos. Qué tremendo, mis hermanos. Miren, yo les confieso, yo llevo como 25 años en la vida cristiana, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos.
Y desde hace 25 años yo nací en una iglesia decretadora, en exceso. Y desde hace 25 años he escuchado lo mismo. Decrete, ordene, ate, desate. Y un montón de tonterías. Y yo no veo ningún cambio. Las cosas siguen igual o peores. Miren, en mis comienzos tuve la oportunidad de estar en una ciudad. Y allí también pues conocí al pastor de esa congregación. Y tuvimos la oportunidad un día de volar sobre la ciudad con un helicóptero, volamos sobre la ciudad, entonces dije, esta es la oportunidad para transformar la ciudad. Se llevó un balde así de aceite, bueno, no así tan grande no, pero un poquito, pero un baldado de aceite así, tal vez aceite, quién sabe, de oleoso ya. Dijo, vamos a ungir la ciudad. Y yo, sí, vamos a ungir la ciudad. ¿Para qué? Para que se acaben los homicidios, la prostitución, el pecado, la maldad. Y regamos aceite en esa ciudad. Hasta que el helicóptero se acabó la gasolina, hasta que se acabó el aceite. ¿Saben qué ha pasado en esa ciudad? Está peor. Está peor. No sé si el aceite estaba contaminado, qué pasaría, pero algo tuvo que pasar porque está peor la ciudad que lo que está hoy día. Tonterías. Algunos saben, pero cuando nosotros íbamos a abrir la obra hace unos años, que todavía no había recibido mucha revelación, comenzamos a buscar un sitio, un lugar para congregarnos. Y entonces dijimos nosotros, se nos prendió la agujita, ¿no? Recuerda que cuando comenzamos en un lugar, el pastor nos enseñó que hay que pisar las cosas. Todo lo que pisares será suyo. Se nos olvidó pisar un Mercedes, un BM, por ahí pisarlo bien duro. Porque todo lo que pisares será tuyo. Entonces vamos a pisar el lugar. Y vimos un lugar por allá en un sitio, ¿no? Y nos fuimos todas las noches, ¿no? A dar vueltas ahí. Lo pisamos y dale pata por dedo. Antes nos mandaban la policía, sino. Yo creo que el Señor, ay Dios mío, estos muchachos. A los 15 días nos trajo a otro lugar aquí, lejos de donde estábamos pisando eso, que nunca hemos pasado por ahí. Mis hermanos, eso no funciona. Eso no funciona, eso solo sentido común. Sentido común, mis hermanos. Miren, Dios no contesta todas nuestras oraciones por varias razones. ¿Saben por qué? Una de esas, porque Dios tiene mejores planes y mejores propósitos que los nuestros. Y Dios sabe realmente qué es lo que necesitamos. Nosotros solamente lo que nos vemos aquí a un palmo. Dios sabe perfectamente, repito, qué es lo que realmente necesitamos. Porque hay momentos en que necesitamos cosas que no tenemos y otras en que tenemos cosas o queremos cosas que no necesitamos. Pero Dios sí lo conoce perfectamente. Miren, cuando Dios, por ejemplo, disciplina a uno de sus hijos, es porque ¿qué? Porque quiere ayudarlo, ¿verdad? Quiere ayudarlo. Quiere hacerlo crecer, madurar, formar su carácter, hacerlo mejor cristiano. ¿Para qué? Para que podamos enfrentar cada situación, cada circunstancia de esta vida, que no es fácil. La vida no es fácil, mis hermanos. ¿Recuerdan cuando el pueblo hebreo cruzó el desierto, iba para la tierra prometida? Moisés como líder de ese pueblo, con un montón de cabeceduras, ¿verdad? Una gentecita que, ay, Dios mío, Señor, pobre Moisés. Cuando cruzaban el desierto, dice que el pueblo tenía sed, le dio sed. Entonces Dios dijo a Moisés que le hablara a la roca y la roca le dio agua. Luego más adelante el pueblo ya, ay, tenemos hambre. Entonces Dios, pum, les mandó maná. Me traguen maná hasta que se infló el ombligo. Y siguieron andando por el desierto. Y ellos sabían perfectamente que Dios estaba con ellos, que Dios les proveía todo, ¿verdad? Pero más adelante, ¿sabe qué? Otra vez volvieron a tener sed. Y esta vez ya no respondieron de buena manera.
Sino, Moisés, ¿usted qué le pasa? ¿Por qué nos trajo aquí a morirnos de sed? Estábamos mejor allá donde estábamos allá. Tal vez tomando un barrial, pero teníamos agua, aquí no tenemos nada. Y se pusieron de mal genio, ¿y sabe qué? Hasta que le sacaron la piedra a Moisés. Ay, es que las ovejitas a veces son tremendas, ¿no? Ahí le sacan la piedra a uno. Y uno a veces responde feo, aunque no es justificación, pero es que hay unas ovejitas y ovejitos que son, pero intensos e intensas, ¿verdad? Así le pasó aquí a Moisés, le sacaron la piedra ya. Entonces Moisés, con la piedra afuera, fue delante del Señor y habló con Dios. Y miren lo que sucedió. Vamos a leer la historia cortica para que vean lo que sucedió. Dice, está en Números, capítulo 20, versos 7 al 12. Dice la palabra de Dios. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, con la piedra fuera, ¿verdad? A piedra Moisés. Ahora me perdí. Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Fíjense, mis hermanos, cómo aquí Dios castigó a Moisés, ¿verdad? Dios disciplinó a Moisés, ¿por qué? Por desobediente. Dice, no entrarás a la tierra prometida. Era el sueño de Moisés, tremendo, ¿verdad? Salió de Egipto con ese sueño de conocer la tierra prometida, de estar allí en la tierra prometida. Tal vez Moisés ya había estudiado esa tierra muy bien, mirando desde la loma, mira allí, en aquella parte voy a hacer mi casita, allí mi pastal para los camellos. Ya había, yo creo que había organizado su finquita, ¿verdad? Dios dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. Mis hermanos, tiempo después, el mismo Moisés cuenta que a pesar de sus oraciones, a pesar de sus ruegos, de sus lágrimas, ya ves, Moisés tuvo que implorar, suplicar, porque, repito, era su sueño. Dice, a pesar de eso, el mismo Moisés dijo, Dios no respondió su oración, por lo menos de la forma que él quería. Le dijo, como decía alguien, ¿cómo hacen los parabrisas de los carros? No, Moisés, qué pena, pero no vas a entrar. Así, decrete, ordene, ate, desate, brinque y salte. Dios dijo no, y no es no. Cuando Dios dice no, es no, y punto. ¿Para qué perdemos el tiempo? Miren, Deuteronomio capítulo 3, verso 26 dice, pero Jehová se había enojado contra mí. Aquí hablando ¿quién? Moisés, ¿verdad? Se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová, basta, no me hables más de ese asunto. Como que dice, ya no friegue más, ¿cierto? Ya no friegue más. Tal vez tenía el Señor hasta aquí, todos los días, dele y dele y dele. Ya basta, Moisés, ya no friegue más, no va a entrar y punto. Como quien dice, le sacó la piedra hasta Dios aquí en Moisés, you know. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Le contestó Dios la oración a Moisés? Bueno, sí y no, ¿verdad? Sí, porque la contestó, pero de otra manera, ¿verdad? Pero no como él quería. ¿Por qué? Porque había sido disciplinado por desobediente. Así que, mis hermanos, cuando estamos, por ejemplo, bajo una disciplina, usted puede, repito, decretar, ordenar, declarar, saltar, brincar, llorar, lo que sea, pero Dios dice no, y no es no, y punto. Miren, Dios tampoco a veces responde muchas oraciones que nosotros queremos, porque Él sabe que detrás de esas peticiones hay contaminación de codicia, de avaricia, de ambición, o de cosas que no son santas, que no nos convienen. Y por eso Dios no responde esa clase de oraciones. Porque recuerden, Dios sabe perfectamente
conoce todo nuestro futuro, las cosas que nos pueden dañar más adelante, que nos van a afectar. Y Dios, para evitarnos problemas, dice, no, qué pena, pero no. Miren, un texto aquí, Marcos capítulo 10, verso 35 dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. Ahora pregunto, ¿por qué estos discípulos hicieron esa clase de preguntas o de peticiones a Jesús? ¿Saben por qué? Porque tal vez muy seguramente habían oído decir al Señor que los que creyeran podían pedir lo que querían. Como hoy día muchos, ¿verdad? Uy, sí, pidamos lo que queremos. Ahí estaban los discípulos también equivocados. Dijo Jesús: ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Cómo se les ocurre pedir eso? Mis hermanos, cuando oramos o cuando oremos, recuerden, ojo con lo que pedimos, ojo con lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo cosas que Dios no va a concedernos, no va a responder de la manera en que nosotros queremos. Ahora, que no venga ahora algún decretador a decir: no, pero es que esos discípulos les faltaba fe, les faltó fe. Porque ese es el argumento de ellos, ¿no? Cuando enseñan a su gente: decrételo, ordénelo, pídalo, reclámelo, y no pasa nada. Ay, pastor, mire, yo ya ordené, ya decreté, ya pedí, pero no me pasa nada. ¿Saben qué dicen? ¿Y cómo está tu fe? Y no es una fe débil, ¿verdad? Falta más fe. Sigue ahí, sigue pidiendo con más fe. Esa es la respuesta de estos pseudo personajes. Mis hermanos, no torzamos el verdadero sentido e interpretación de las Escrituras, porque nos vamos a meter en problemas. Vamos a tener problemas más adelante. Santiago 4:2 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y no ardéis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Dice aquí el escritor Santiago una vez más diciéndonos, recordándonos: ustedes no reciben porque no piden, y cuando piden tampoco reciben. ¿Por qué? Porque piden mal, están pidiendo mal. Fíjense, mis hermanos, cómo a veces el desconocimiento o la ignorancia de la palabra de Dios nos mete en dificultades. Dios a veces tampoco responde a nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque Él necesita formar nuestro carácter. Dios quiere formar el carácter de sus hijos. Mis hermanos, ¿sabe de dónde viene la palabra carácter? Viene de algo que se llama carácter, creo, y es un instrumento en forma de plancha así fuerte, pesada, que se usaba en la antigüedad para marcar sobre metales calientes, candentes, para marcar, por ejemplo, ¿recuerdan? Por ejemplo, en una moneda, para marcar el sello de una moneda o la cara de una moneda, ¿verdad? Era una plancha inmensa, caliente. Entonces, bajo presión, ahí marcaban esos sellos, mis hermanos. Miren, el carácter son los caracteres o rasgos que determinan la personalidad. El Señor Jesús tiene su personalidad, ¿cierto? Y para Dios poder reflejar en nosotros la personalidad de Cristo, ¿saben qué necesita? Ponernos bajo presión. Y eso muchas veces, ¿qué? Va a doler. Nos va a doler, mis hermanos. Miren, una vez le preguntaron a un joyero, le preguntaron: ¿en qué momento es que el oro es más puro? Dice el joyero: en el momento en que mi rostro se refleja en ese oro. Pero para que eso suceda, para que yo pueda ver mi rostro reflejado en ese oro, hay que pasar por un proceso. ¿Saben cómo se llama el proceso? Fuego. Fuego.
Entre más fuego le ponen al oro, más puro se convierte. Mis hermanos, cuando nosotros experimentamos, cuando pasamos por el fuego, ocurren dos cosas, ¿cierto? O hay dos reacciones con el fuego. Si nosotros pasamos o le colocamos fuego al leño, miren, por más fuerte, grande y vigoroso que parezca el tronco, ¿saben qué va a pasar? Se convierte en ceniza, ¿cierto? Pero si nosotros le colocamos fuego al oro, ¿qué pasa? Entre más fuego, más brilla, ¿verdad? Entre más fuego, más puro. Son dos reacciones, mis hermanos, diferentes. La pregunta es, ¿qué eres? ¿Leño o fuego? ¿Qué somos? ¿Leño o fuego? Mis hermanos, no podemos permitir, no podemos permitir que nuestra vida se vuelva ceniza por el primer problema que nos presenta. No podemos permitir eso. Cualquier dificultad, cualquier dolor, cualquier sufrimiento, cualquier prueba, ya nos echamos a morir. Ay, nos enojamos con Dios. Es que Dios no existe. Si Dios existiera, no permitiría esto o aquello. No, mis hermanos. Dios muchas veces, tiene que pasar a sus hijos por el fuego. Pero ¿saben qué? Dios los acompaña. Dios prueba a sus hijos. Eso es bíblico. Dios muchas veces permite ocasiona que sus hijos tengamos que pasar por el desierto, pero Dios nos acompaña. Jamás Dios ha prometido que nunca pasaremos por el fuego. Jamás Dios ha prometido que nunca pasaremos por el desierto. Lo que Él ha prometido es que Él estará allí con nosotros. Ahora, ¿por qué Dios tiene que pasarnos por esos caminos? ¿Saben por qué? Porque Dios necesita quitar de nuestro corazón muchas cosas que no deben estar ahí. Dios necesita, a través del fuego, a través del desierto, purificar nuestros corazones. Y por eso, mis hermanos, Dios va a permitir, o Dios ocasiona, que tengamos que pasar por el fuego y por el desierto. ¿Saben por qué de esa manera? Porque el hombre generalmente por las buenas no lo hace. Es algo que es algo como innato en nuestra naturaleza. Miren, usted le dice a un niño pequeñito, no meta el dedo allá en el enchufe, no meta el dedo. ¿Qué es lo primero que hace? Meter el dedo, ¿cierto? Es lo primero que hace, meter el dedo. Miren, hay algo que me causa mucha risa, y es que un montón de videos por ahí, así que con las redes, ¿no? ¿Han visto ustedes que dice ahí un cajón ahí? Dice, prohibido mirar. ¿Se han dado cuenta? Prohibido mirar. Y ustedes no se imaginan el montón de personas que llegan ahí y ¡pum! Su tortazo en la cara. ¿Se han dado cuenta de esos videos? Es lo primero que hacen, dice prohibido mirar. ¿Saben quiénes son las que más se acercan ahí? Las mujeres. Mentiras, los hombres nos hacen quedarme los más chismosos. A meter la cabeza ahí cuando tomen su tortazo, ¿verdad? Porque el hombre, mis hermanos, el hombre le gusta jugar con el pecado. Por eso Dios ¿qué hace uno con el niño? Tiene que reprenderlo de alguna manera. Por eso Dios quiere limpiar, purificar nuestro corazón. Y por eso, mis hermanos, permite u ocasiona que pasemos por el fuego, que pasemos por el desierto. ¿Para qué? Para que aprendamos. Para que aprendamos. Eso lo vemos a través de la historia en su pueblo. Constantemente Dios tenía que pasarlos por el fuego, ¿verdad? Porque no querían obedecer. Miren, 2 Corintios capítulo 12, versos 7 y 9 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Miren aquí al apóstol Pablo. No es cualquiera, el apóstol Pablo escribió casi todo el Nuevo Testamento. No era cualquier creyente. Y no
recibe aquí una respuesta positiva. Dice que oró, intercedió, clamó al Señor 3 veces. Y el Señor le dijo, no, no. Ahora, ¿sería que a Pablo le faltaba fe? ¿Sería que a Pablo le faltaba más revelación, la revelación moderna? O sea, no sé si ustedes se han preguntado, hagamos un ejercicio de sentido común. Ustedes se han preguntado por qué Pablo, por qué los discípulos, la iglesia primitiva, por qué ellos no decretaban, por qué no ordenaban, por qué no ataban, por qué no desataban, por qué. ¿Será que a ellos les faltaba esa revelación? El Señor le dice aquí a Pablo, no. Mira, ahora, generalmente Dios le respondía a Pablo en sus oraciones, ¿cierto? Pablo oraba por personas, lo sanaba, tantas cosas que encontramos aquí, donde Dios le respondía a su oración como él quería. Pero aquí le dijo, no, no, y punto. Dios responde, repito, Dios responde su oración como él sabe que es lo mejor. Pablo lo reconoció. Sí, es verdad. Si no se me quita ese aguijón, tal vez yo, porque Pablo tendía que a inflarse, ¿verdad? Por su conocimiento, por su sabiduría. Era un hombre muy letrado, muy ilustrado, muy sabio. Tal vez tenía esa debilidad del orgullo, de la altivez. Necesito estar aquí como un poquito apagadito, ¿verdad? ¿Qué hizo Pablo? Se enojó con Dios, decretó, ordenó. ¿Se peleó con Dios? No, no. Ahora, vamos más allá. Se supone que al Hijo de Dios, a Jesús, el Dios hecho carne, pues Dios, su Padre, le responde todas sus oraciones, ¿cierto? Jesús oraba, ¿cierto? Resucitaba muertos, sanaba, todo lo que Jesús hacía, se lo concedía, ¿verdad? Pero resulta que un día Dios no le respondió su oración. Lucas capítulo 22, verso 39 al 42. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mis hermanos, les recuerdo que la copa siempre lleva implícito sufrimiento, lleva implícito la ira de Dios. Dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, es decir, este sufrimiento. Recuerden que Jesús era 100% Dios y 100% hombre, ¿verdad? En su parte humana tenía debilidades. ¿Qué sentía Jesús? Tal vez sintió temor, ¿verdad? No lo iba a pasar sabroso, ¿verdad? ¿Quién disfruta el dolor y el sufrimiento? ¿Quién disfruta el dolor y el sufrimiento? Nadie, ¿verdad? Jesús aquí está hablando su parte humana. Él decía, yo sé lo que me espera. No va a ser fácil. Por eso le dice al Padre, Padre, si es posible, si hay otra manera, si hay otra opción, pasa de mí esta copa. No permitas que pase por ese dolor y por ese sufrimiento. Me gustaría que alguno de los decretadores modernos nos explicara esto. ¿Por qué aquí Dios no le respondió la oración a su hijo? ¿Por qué no le respondió? Ahora Jesús no creía. Pero es que todo lo que pidiereis, todo lo recibiréis. Mis hermanos, recuerden, Jesús, su parte humana ahí estaba débil. Sabía lo que le esperaba más adelante. Por eso trató por todas maneras de evitar que eso le sucediera a su vida. Si quieres, Padre, si quieres, si es tu voluntad, si es tu deseo, si está dentro de tus planes, pasa de mí este sacrificio. Ahora, ¿qué pasaría si Dios fuese como nosotros, así emocional y sentimental? Ay, no, mi pobre hijo, yo no voy a soportar eso. No voy a permitir que pase por ese dolor, ese sufrimiento. Y menos por esos de allá de Bogotá que son tan malos. No, de malas, yo salvo a mi hijo y que se condenen ellos, ¿verdad? ¿Qué tal que Dios hubiese respondido de esa manera? Como a veces nosotros, ¿cierto? Como tan emocionales, tan sentimentales. A veces, por ejemplo, nos dan quejas de nuestro hijo en el colegio.
La profesora, no, es que, mire, el fulanito se portó mal. Entonces dice uno, venga para acá. ¿Qué pasó en el colegio? No, papi, es que, no, yo me porté bien, es que mi profesora me la tiene montada. Ay, sí, pobrecito, ay, pobrecito, mi chito, es que se la tienen montada. Camine, le compro más bien un heladito. ¿Qué tal, mis hermanos, que Dios fuese así sentimental y emocional, verdad? ¿Qué tal que Dios hubiese respondido a la oración de su hijo? La pregunta es, ¿dónde estaríamos hoy? ¿Cuál sería nuestro futuro? ¿Sabe qué? Démosle gracias a Dios que no respondió todas sus oraciones, porque estaríamos, mis hermanos, fritos, como el pollo. Entiendan, mis hermanos, entiendan, no se dejen engañar, no se dejen manipular. Si Dios a su propio hijo, oído, Dios a su propio hijo no le respondió todas sus oraciones de la manera en que él quería, ¿qué nos hace creer o qué te hace creer a ti que Dios te va a responder todas tus tonterías que a veces pedimos? No dejemos engañar. La Biblia, mis hermanos, es perfectamente clara. Dios no está obligado a darnos todo lo que pedimos. Dios no nos debe nada. ¿De cuándo acá Dios nos debe? Dios nuestro no es nuestro mandadero, nuestro sirviente, nuestro mesero, que corra a cumplir nuestros deseos. Mis hermanos, qué falta de respeto, qué altivez, qué estupidez de muchas personas dándole órdenes a Dios. Si Dios es Dios, Dios es el soberano, o sea, es el creador del universo, el que por un clic puede acabar con lo que quiera. Nosotros somos sus criaturas, sus criaturas. ¿Qué tal ustedes, nosotros como padres con un hijo que llega a, papi, yo le ordeno, le decreto que tiene que cumplir lo que me dijo? ¿Qué tal? O sea, ¿cómo lo recibiríamos? Con una bofetada, más bien, señor, respete, no sea abusivo. Ahora, eso lo hacemos con padres humanos. Ahora, con Dios, mis hermanos, Dios que es perfectamente santo y soberano. ¿Cómo se atreve alguien a reclamarle a Dios, verdad? Por las cosas que Él hace. Solo orgullo y altivez, mis queridos hermanos. ¿Y saben qué? Sentido común. Sentido común. Hay cosas que con sentido común nosotros podemos sencillamente discernir. Sentido común. Por ejemplo, otra de las joyitas, las enfermedades, ¿verdad? No, es que las enfermedades ya no existen, se acabaron, se quemaron. Pero, por favor, ¿qué nos dice el sentido común? Está muriendo, la gente muere diariamente por enfermedades. Los apóstoles murieron tal vez por alguna enfermedad. La iglesia primitiva tal vez murió por alguna enfermedad. Hombres de Dios se enfermaron y murieron. Es algo natural. Ahora, que Dios, dentro de su misericordia, su sabiduría, su gracia, a veces pone su mano y nos sana, sí, amén, por eso, ¿verdad? Pero no está obligado a sanar a todo el mundo. ¿Qué tal? Si todos nos sanamos, mis hermanos, ¿quién se va a morir entonces? O sea, de algo tenemos que morir algún día, ¿verdad? De alguna enfermedad, pues es normal. Estamos en un mundo caído. Pero es que la Biblia dice que Dios se llevó las maldiciones. ¿Dirá eso? Se llevó la maldición. ¿De qué? De la ley, dice la Biblia. La maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? El castigo, ¿verdad? Por violar la ley, ¿verdad? El castigo por desobedientes, el castigo por pecadores. De eso vino Cristo a salvarnos, ¿verdad? O sea, ya no vamos a ir al infierno, ya vamos a ir al cielo. De eso vino Cristo a salvarnos. Pero no de lo otro todavía está vigente, mis hermanos, está vigente. Nos enfermamos, ¿cierto? Nos morimos, sufrimos, nos envejecemos, nos salen canitas, arrugas. Eso es algo que está vigente, mis hermanos, todavía. Un día esas cosas pasarán, sí, un día pasarán esas cosas. No moriremos más, no envejeceremos más, pero todavía no es ese tiempo. Así que, mis hermanos, no se deje engañar, no se deje manipular, porque eso no está en la Biblia, eso no enseña la Biblia. Y para entender eso, mis hermanos, ustedes no necesitan ser teólogo, maestro, doctor. ¿Sabe qué necesita? Tener sentido común. Sentido común.
Fíjense, los apóstoles se enfermaron y murieron. Algunos, los primeros cristianos. Ahí vemos a Pablo diciéndole a alguno de ellos, ¿cierto? Que estaba enfermo. Le dice a alguno inclusive, le dice a alguno que tome una copa de vino para el estómago, estaba enfermo el estómago. ¿Por qué Pablo no le diría, venga, tome autoridad y háblele al estómago? ¿Han escuchado eso? Háblele al corazón, háblele al pulmón. ¿De cuándo acá los órganos tienen oídos? ¿Ya? Porque repito, es que son tantas tonterías que ¿de dónde sacan eso? ¿Dónde está eso en la Biblia? Usted hablando de los oídos, a los ojos, al corazón, al páncreas. Pues si eso fuera así sencillo, mis hermanos, nadie se enfermaba, nadie se enfermaría. ¿Sí? Con un poquito de, repito, sentido común. ¿Cuántas personas, cuánta gente está siendo manipulada, engañada? Y repito, tristemente los más engañados son los más necesitados. Los usan para mantenerlos ahí entretenidos. Y por eso muchos lugares están así, mira, a reventar. ¿Saben qué? De gente avara y codiciosa como sus líderes, esperando que le llegue el billete que les prometieron. El domingo pasado les preguntaba, recuerden, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué buscas a Dios? ¿Por qué le estás buscando? ¿Por qué? ¿Por la comidita? ¿El desayunito? Siempre ha pasado eso. Siempre ha pasado. Las multitudes buscan a Dios por recibir lo que les puede dar, ¿verdad? Pensemos en eso. ¿Saben qué pasará con esas personas al final? Dice la Biblia que dirán, hey, Señor, soy yo. ¿Verdad que yo decreté, yo ordené, yo sané? Señor, yo no te conozco. No te conozco, apártate de mí. Triste, ¿verdad? Tremendo. Ojalá, espero que ninguno de nosotros tengamos que recibir esa trágica noticia, que no nos conoce el Señor, que no nos conoce. Lo mejor, mis hermanos, lo mejor, la noticia más grata, más agradable, más hermosa que un día podamos escuchar es: bienvenido, entra al gozo de tu Señor, porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Pongamos de pie, por favor, que el grupo avanza. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendito Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, es ese alimento que llega a nuestro espíritu, ese alimento que conforta nuestra alma, ese alimento, Señor, que nos hace estar preparados para toda buena obra. Bendito Dios, gracias, Señor, por tus enseñanzas. Gracias, Padre Santo, por la lucidez que tú traes a tu pueblo, por la revelación que trae a tus hijos, bendito Dios. Permítenos, Señor, que nuestros oídos espirituales puedan ser abiertos a tu palabra. Que podamos, bendito Dios, entender, comprender, recibir y aceptar, Señor, tu palabra y tu voluntad, Señor. Bendito Dios, enséñanos a orar de la manera correcta, Señor. Enséñanos a orar, Padre Santo, que nuestras peticiones, que nuestros ruegos, nuestras súplicas, Señor, siempre estén alineadas, Señor, con tu bendita voluntad, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús, gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre, Señor, son tus misericordias. Alabado, bendecido sea tu santo nombre. Recibe, Señor, toda nuestra gloria, nuestra adoración, porque tú eres el único digno de toda nuestra adoración, de toda nuestra gloria a ti, Padre Santo. Bendito seas por siempre. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos, y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.